La situación de la educación pública, sus problemas y la reforma necesaria es uno de los ejes del debate político desde hace años. Por supuesto, ahora también está en el centro en la campaña electoral. El Frente Amplio tiene el desafío de convencer a la población de que en un cuarto gobierno puede corregir el rumbo e introducir cambios relevantes en la enseñanza. ¿Cuál es su evaluación, su autoevaluación? ¿Cuáles son los énfasis de la propuesta? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con Gabriel Quirici, uno de los voceros del candidato Daniel Martínez. Profesor Quirici, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Algunos de nuestros oyentes pueden conocerlo. Usted tiene 41 años, se ha dedicado a la docencia y a la investigación y por otro lado a la comunicación, ¿no? Sobre temas históricos, sí, en El Espectador primero, en FM del Sol después. También en Océano, cuando con las columnas de historia. Es decir, dedicarse a la comunicación como profesor, no siempre los comunicadores, el periodismo es un trabajo que respeto mucho y del que aprendí también muchas cosas y sigo aprendiendo, pero más que nada se podría decir a la divulgación, ¿no? Uh-huh. Pero para muchos es una sorpresa encontrarlo en este papel de referente del candidato Daniel Martínez, quizás por la edad, 41 años decía yo, y porque usted no es doctor en educación, tampoco se ha especializado en gestión de instituciones de enseñanza. ¿Por dónde vino entonces el nombramiento? Qué buena pregunta. Por dar clase, ¿no? Ah, bien. Que es un aspecto... No, pero digo, porque a veces está esa cuestión de la experiencia del aula, ¿no? El convivir, compartir con tantos colegas que hacen gestión, colegas que dan clases, coordinaciones, pero además, que es, digamos, yo creo un valor indudable, en este caso porto ese síntoma yo, ¿no? Es decir, ser parte de la docencia da cierto conocimiento del terreno y de la sensibilidad de quienes día a día están llevando adelante la educación. También tuve la oportunidad, desde hace 2 años, de participar en una investigación sobre las diferentes formas de enseñanza por proyecto en enseñanza media. Una investigación muy interesante, ahora está por salir el libro que hicimos con un equipo, recorriendo diferentes puntos del país en UTUS y en liceos, donde distintas asignaturas trabajaban en el formato de proyectos, pero no en un formato único, ¿no? Es decir, unos iban a un modelo de la ONU con los chiquilines en Colonia, otros en una escuela agraria de Durazno creaban elementos para medir la humedad de los suelos, y esa investigación fue encarada además desde una perspectiva en la que me he formado junto con otros colegas, que es la reflexión sobre la práctica de la enseñanza, ¿no? Donde, bueno, yo no tengo un título de doctor en educación, pero tengo un aprendizaje muy rico con otros colegas y en esta línea de tratar de ver, bueno, cómo es que pasan estas cosas muchas veces, incluso más allá de las directrices, ¿no? De las autoridades, porque después tenemos esas maravillas de las noticias, ¿no? Bueno, jóvenes de tal lugar fueron a Estados Unidos premiados, y esos jóvenes fueron con otros docentes y Entonces, esa investigación a nosotros nos dio como para también presentar algunas alternativas desde dónde construir política educativa, conociendo más el terreno, ¿no? Es un buen punto de partida entonces para la pregunta siguiente. La oposición realiza un diagnóstico muy crítico del estado actual de la educación, pero también en la propia izquierda se admite que la gestión presenta déficits importantes. Por ejemplo, en su primer discurso como candidato formalmente proclamado, Daniel Martínez dijo: los avances han sido insuficientes, particularmente en la enseñanza media, que muestra un alto nivel de deserción, especialmente en los sectores más pobres, etc. Entonces, ¿hasta dónde llega la autocrítica? Porque Daniel Martínez pedía autocrítica. Sí, bueno, estamos en tiempos de campaña, me encanta hablar de educación, si pudiéramos sacar el cassette, ¿no? La autocrítica creo que está en el lema de la campaña, ¿no? Es decir, mantener lo bueno, hacerlo mejor, ¿no? Y claramente uno de los puntos a hacer mejor o que no se logró completar es de que permanezcan los estudiantes con buena educación, que la hay, tenemos muchas posibilidades de extenderla a lo largo de todo el ciclo de
por lo menos ahora se está extendiendo a 3, pero el que marca la ley que es hasta los 18 años. Ahí hay un problema, ¿no? Que tiene diferentes factores para explicarlo, ¿no? Pero nosotros justamente en el hacerlo mejor, lo que se propone en la campaña es elaborar un conjunto de estrategias, que ahora después charlamos, para tender a la universalización de la enseñanza media para todos, de cara a un plan que sería a 10 años, porque también hay que ser realistas. Nosotros tenemos una autocrítica importante con respecto a determinadas cifras que se manejaron a comienzos del periodo, que incluso la propia ENEP corrigió, porque eran cifras demasiado optimistas. Cifras de metas. Exactamente. De objetivos que se había planteado esta administración. Nosotros lo que planteamos es la universalización de la media. O sea, la cifra sería 100%, ¿no? Pero tiene que ser una bandera, tiene que ser una utopía, decir, bueno, de acá a 2030, en Uruguay todos tienen que estar estudiando en edad de media, pero tienen que estar las condiciones, no solo edilicias, que en eso se avanzó mucho, sino también la estructura de organización docente, educadores y sistema para que eso se sostenga. Ese es un punto débil, entonces, según admite el propio Frente Amplio. Ahora, por ejemplo, en el Partido Colorado, la doctora Adriana Aristimuño, referente de Ernesto Talvi, hacía un balance bastante más drástico, bastante más grave. Vamos a escuchar lo que señalaba el lunes pasado en la entrevista acá en Perspectiva. El diagnóstico es que tenemos problemas serios en diferentes temas. Tenemos problemas serios de calidad, las pruebas PISA, TERCE, CERCE, no voy a abundar en eso, pero que ya han sido bastante dichas. Tenemos problemas de aprendizajes en primaria y en media, en primaria también, lo destaco porque siempre se habla de PISA y de la media. Tenemos problemas de equidad gravísimos en el sistema educativo, la famosa tasa de egreso que es baja, mucho más baja que toda América Latina, es terriblemente baja en los contextos más vulnerables, no llega al 20% en el quintil 1 de ingresos y llega al 80% en el quintil 5. Uruguay es de los países más inequitativos en su sistema educativo en América Latina. Es muy ineficiente por ejemplo, en la formación docente. Tenemos miles de estudiantes de formación docente. Al cabo de 4 años, por ejemplo, solo 1/3 de los que ingresaron están en tiempo y forma donde deben estar en el plan de estudios. Egresan 700 profesores por año, necesitamos muchos más. 43% de la gente que egresó del IPA, por ejemplo, no está ejerciendo la docencia de aula. Y seguía la profesora Aristimuño porque hablaba de que el currículum está desactualizado, que los centros educativos trabajan de manera agobiadoramente centralizada, burocratizada, despersonalizada. ¿Ustedes admiten algunos de estos puntos de Sin crítica? duda, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en un intercambio, en un coloquio educativo con Adriana, y sus aportes siempre son bienvenidos para la reflexión. Después están las valoraciones, ¿no? Es decir, porque los datos, como todo, tienen una lectura. Yo me centraría en un par de cosas, Emiliano, porque es grande la cita que trajeron, pero por un lado, la cuestión de los resultados de aprendizaje y de la equidad siempre es una preocupación, pero no es la única, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Los resultados de aprendizaje se han popularizado y se han discutido a través de las pruebas estandarizadas, ¿no? Que es un tema en donde Uruguay registra un nivel casi que, digamos, similar hasta hace mucho tiempo, sobre todo en las cuestiones de prueba PISA, ¿no? Tampoco hay una caída. Uruguay está segundo en América Latina después de Chile, pero dejemos el signo de interrogación sobre si esa es la única modalidad para medir los aprendizajes, ¿no? Por otro lado, somos conscientes que hay que apoyar a la calidad de las prácticas educativas para que los aprendizajes mejoren, y en ese sentido la autocrítica vendría por el lado que vamos a proponer modalidades de trabajo docente que incorporen el tiempo que no es solo de aula, para que haya mejor preparación de las clases, más tiempo para estar en los centros, ¿no? A veces incluso los maestros tienen tareas administrativas que, yo no digo que sean increíbles, pero que son de una inercia burocrática. En ese sentido, la preocupación está y lo tenemos claro, pero ojo, porque el dato solo del presente, sin leer la historia reciente, no digo yéndonos para atrás, que sería lindo también, ¿no? Pero porque la historia es preciosa, pero el dato de los quintiles más bajos hace 10 años era mucho peor aún, porque es muy difícil. O sea, acá hay un tema Lo que usted dice es que efectivamente tenemos problemas de equidad. Exactamente. Pero son menores que hace un tiempo. ¿Se ha mejorado en esa materia? Ahí tenés muchos datos muy interesantes, ¿no? La cantidad de alumnos que, siendo del quintil 1, permanecen en los liceos y egresan ahora en enseñanza media es mayor que hace 10 años, lo mismo que los que llegan a enseñanza media superior.
y es una numerología con la que yo no quiero abundar mucho más, pero es decir, si miramos para atrás, se ha venido incorporando más gente, ¿no? Que es un tema importante. El tema es que ahí tenemos que hacer la actualización del diseño curricular para que estas nuevas generaciones, y también que son de otros contextos muchas veces, puedan permanecer y también adecuar a sus intereses y también a la formación de los profesores, porque muchas veces los profesores, las maestras, estamos formados en unos contextos donde después tenemos que lidiar con la novedad generacional y la novedad cultural. Entonces, lo único que yo quisiera subrayar igual como un punto es, y lo discutimos alguna vez con Adriana, la educación per se no genera la inequidad que viene de un momento social. Eso hay un estudio muy interesante, ¿no?, de Gabriel Chuy, que es un sociólogo en educación, muy interesante, donde lo que hay que comparar es, bueno, la gente que accedió del quintil más bajo ha tenido más oportunidades que la que no accedió a la educación, y claramente ha tenido más. Estamos lejos de que sea perfecto eso, pero sobre lo que hay que trabajar ahí es cómo hacemos para que los nuevos liceos, las nuevas escuelas técnicas permitan que ellos sigan. Y ahí hay un punto que no estaba en la reseña, y es parte del aprendizaje, ¿no?, del mantenerlo bueno. Uruguay ha logrado, y esto es un logro de todos, ¿no?, uno viene en el nombre del frente, y yo lo sé, pero Uruguay ha logrado tener casi el 99% de pasaje de primaria a secundaria, cosa que no ocurría hace 10 años. Siempre quedaba es una cosa horrible hablarlo así, me cuesta, ¿no?, pero había un margen entre un 6 y un 10% que no se inscribían en el liceo. Hoy en día, con el sistema de protección de trayectorias, con un desarrollo informático, pero también de trabajo en territorios, que eso es una cosa positiva, es decir, hay equipos territoriales descentralizados en todo el país, siguiendo a las familias para que anoten a sus hijos en el liceo, para que al liceo llegue la información. Entonces, si tenemos eso, nosotros nos proponemos pasar a una segunda fase, donde del ciclo básico se anoten todos, y después mantener lo que llamamos el acompañamiento a los estudiantes, ¿no? Y ahí hay un tema a construir. Sí, se ha hecho, se ha trabajado en acompañamiento, pero justamente, por lo visto, no ha obtenido ese sistema los resultados que debieron haberse dado, ¿no? El debate está siempre a propósito de lo que se ha invertido. ¿Cuánto aumentó el presupuesto de la educación en estos últimos 5 años, pero sobre todo en los 15 años de gobierno de Frente Amplio? Porque aumentó. No llegó al 6% del PBI. Estamos pero todavía aumentó, en un DBI, pero estamos cerca. Aumentó notoriamente. Sí. ¿Y los resultados? Los resultados, vos, ¿dónde los pondrías? Porque, el resultado que esa cuenta se hace todo el tiempo, ¿no? Sí, en el debate político. Pero ahí está la palabra resultados, que yo digo que tenemos que conversarla más entre todos, porque el resultado es que en las pruebas PISA nos mantenemos igual. Entonces ahí la lectura que muchos hacen, bueno, pero tenemos mucho más estudiantes dentro, y estudiantes que vienen de contextos más bajos. Probablemente los resultados podrían haber decrecido. Entonces, mantenerse en el mismo rango, en ese tipo de resultado, que no es el único, no es un dato tan negativo, porque ampliaste la cantidad de clases. Pero otro resultado es la cantidad de aulas y, por ejemplo, el número de estudiantes. Estoy hablando siempre numérico y a mí un poco me pone nervioso, ¿no? Pero el número de estudiantes por docente ha bajado. Ese es un resultado. La cantidad de gente que está estudiando es un resultado. Nosotros, hay diferentes datos, pero tenemos los censos educativos, ¿no? Es decir, había unas 700.000 personas estudiando hace 15 años. Hoy hay 1.060.000. ¿Eso no es un resultado? Y además, yo pongo lo otro, ¿no? Si tenemos mucha más gente estudiando, lo mismo, Adriana mencionó la formación docente. A comienzos de los gobiernos del Frente eran más o menos 5.000, 6.000 los estudiantes. Hoy hay 23.000 estudiantes y nos faltan profesores y maestros. Entonces, fíjate qué difícil es pedir inmediatamente, porque la inversión también está en que hay centros de profesores en todo el interior, cosa que no lo inició el Frente, ¿eh? Yo acá reconozco también cosas que han hecho administraciones anteriores, porque la idea de descentralizar... Eso fue de la gestión de Germán Ramos, claro, ¿no? Pero eran 4. Ahora tenemos en todos los lugares. Es interesante, hay un montón. Entonces, ¿qué pasa? Ese crecimiento en un área tan compleja como es la educación, en donde uno no dice, bueno, invertí tanto y el año que viene tengo todos egresados, porque después viene la clase, viene el liceo. Lo que pasa es que la propia NEP se planteó objetivos muy ambiciosos, pero y en la campaña electoral, antes, en la campaña electoral de hace 5 años, Vázquez hizo algunos anuncios también impactantes que no han logrado llevarse a la práctica. Viste que el INED ahí plantea... porque vamos a volver sobre estos temas en serio. Pero en la básica lo de Vázquez se logró. Yo siempre digo, no llegamos a la media superior, pero viste que en el INED la cobertura de ciclo básico
casi que se ha logrado. Ajá. Entonces ahí tenemos un punto, es intermedio el resultado y es esperable ser autocrítico y corregirlo. Enseguida retomamos la entrevista con el profesor Gabriel Quirici, vocero del candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, en temas de educación. La educación en un cuarto gobierno que pueda llegar a encabezar Daniel Martínez. ¿Por dónde vienen las propuestas del Frente Amplio? De eso estamos conversando esta mañana con el profesor Gabriel Quirici. Durante la pausa estaba revisando preguntas de los oyentes. Hay varias, muchas que tienen que ver con esto del diagnóstico, en el que obviamente podríamos seguir avanzando, pero podremos profundizar. Pero prefiero que continuemos. De algún modo vamos a estar hablando de diagnóstico también. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña de hace 5 años, esta vez el candidato presidencial no promete cambiar el ADN de la educación. Yo sé que las frases a veces dicen más de lo que representan, pero ¿hay un cambio? ¿Hay un tono distinto? Entonces, ¿ustedes proponen, no sé, una reforma menos profunda que aquella que se vaticinaba? Bueno, yo creo que al revés. Hay una conciencia de que el cambio profundo se hace a través de lo que es la investigación y el involucramiento sobre lo que se está haciendo en la práctica de la educación. Nosotros tenemos una frase que, bueno, la hemos hablado mucho, es: estamos muy cerca de dar una transformación profunda en enseñanza media a través de lo que los docentes y las docentes vienen haciendo en el terreno, junto con algunos dispositivos muy importantes de la política pública, ni que hablar el Plan Ceibal, el sistema de protección de trayectorias, ¿no? La descentralización territorial. Si a eso le sumamos el aumento de la matrícula y una renovación en el diseño de los liceos, en el tiempo de los profesores, y sobre todo nosotros tenemos mucha expectativa bueno, de acá, pensando en lo que propone también Daniel, como pensar el país del futuro, ¿no? Creemos que hay un modelo que nosotros llamamos Uruguay Proyecta, en donde tratar de pasar a que en todos los centros se trabaje, no de manera obligatoria, porque hemos aprendido que eso no existe en educación realmente, que es administración, pero se pasa a trabajar por enseñanza por proyectos, de manera coordinada entre diferentes asignaturas, sin que los docentes pierdan su identidad disciplinaria, porque el docente tiene que saber más de su disciplina para poder enseñar la esencia, pero a su vez trabajando con otros, trabajando articuladamente con los territorios, ¿no? Con la localidad. Todo el tiempo Esa aparece idea, la palabra territorio. Porque está muy instalada en la jerga sí. De la educación y sobre todo de la izquierda. ¿Qué quieren decir con esas alusiones al territorio? Bueno, si querés, mira, te pongo este ejemplo que es muy lindo, ¿no? Nosotros estuvimos investigando en la UTU de Guichón. Lo que hacen es un campamento arqueológico. Todos los docentes, liderados por un docente, pero también la dirección, entonces recuperan la historia, lo patrimonial, pero a su vez con todas las materias, ¿no? Y es un proyecto. Por eso también a veces cuando uno escucha, no, que no se puede hacer nada, no, hay gente que lo elabora. Y después aprenden de historia, de biología. O sea, lo del territorio, ¿no? Quiere decir la adaptación al lugar. Exactamente. A las condiciones, a las características de donde vive esa población estudiantil. Sin duda. Pero además agregale esto, Emiliano. Porque la idea de Uruguay Proyecta, ¿cuál sería? Tener una dirección, ¿no? Que ya existe además en parte en el organigrama de Códice. No es crear un instituto nuevo, ¿no? Es decir, la Dirección de Innovación Educativa, potenciarla para que articule, como política de Estado, el despliegue de proyectos en todos los territorios, pero que a veces no son solo proyectos de corte, en este caso, salida didáctica, muy rica. También vos precisás proyectos cuando tenés, y en los liceos con más complicaciones socioeconómicas, precisamos apoyos para que los docentes tengan formación en dificultades en el aprendizaje o sostén para situaciones socioafectivas muy complicadas. Y hay que armar un proyecto, pero el proyecto no puede ser externo al territorio. No, o sea, la intervención focal, es decir, bueno, hay un problema acá de violencia, ¿no? Entonces van determinados especialistas de la ANEP y hablan, hacen una reunión, un taller, pero después el liceo sigue en ese territorio. Entonces, lo que hemos aprendido también, y la idea es, esto se ha charlado mucho también en el equipo, es diseñar una propuesta que sea para todo el país, pero que al mismo tiempo tenga la flexibilidad de que sea construida por los actores y en localidad, ¿no? Y hacer de verdad cuerpo la autonomía docente
para que se profesionalice, tenga más tiempo para eso, ¿no? Y a su vez difundirlo entre todos, porque muchas veces pasan cosas interesantísimas que después vos te enterás, pero en tal otro centro hacían esto, y es muy rico hasta para evaluar mejor, para generar mayor motivación en los chiquilines. Pero eso es muy interesante. Es interesante, sin duda. Ahora, ¿cuántas veces se ha discutido? Recuerdo hace unos años el debate a propósito del plan Promejora, que apuntaba en esta dirección y que se trancó en el Códice, generó resistencias de sindicatos. Sí, está bien, pero yo creo que ahí hubo un problema, ¿no? No soy quien para evaluarlo, digo, observándolo, que proponía también determinadas diferenciaciones económicas por determinados resultados. Esta idea, y volvemos a la discusión de la palabra resultados. Nosotros acá lo que proponemos es un diseño de política nacional para transformar, para promover la experimentación pedagógica interdisciplinaria y situada, ¿no?, con libertad, pero que no va a metas en sí, sino que la meta en sí misma es que la enseñanza se modifique con ese sentido. Y apoyar, sí, ¿no? Porque muchas veces, una de las cosas que también en la investigación, y muchos lo saben, ¿no?, las mayores trabas para que se desarrollen los proyectos son burocráticas, son administrativas. Entonces, eso, y también que a muchos docentes nos falta actualizarnos, formarnos en otras áreas donde no tuvimos la experiencia, educación popular, en las TICs. ¿Cuánto tenemos para desarrollar? Bueno, acá la idea sería articular la red global de aprendizajes, que es una cosa muy potente de Plan Ceibal, con esta dirección de ANEP, y llevar para todos lados. Incluso, mira, hay experiencias de la UTU, ¿no?, del FPB, donde tienen una asignatura madre, por ejemplo, en el curso de audiovisual, y esa asignatura coordina con todas las otras, pero los estudiantes tienen todas las semanas clases de audiovisual. Entonces se vuelve una dinámica mucho más interesante para los docentes y para los chiquilines. Ese es uno de los objetivos, que el aprendizaje sea más atractivo. Sin duda. Y que la enseñanza sea más atractiva, porque también para los docentes rutinizarse en las clases es una cosa muy compleja, que genera mucha soledad, mucha frustración ante los conflictos que no se pueden resolver. Entonces, la idea de convertir los liceos en una suerte de liceos y escuelas técnicas, ¿no?, de centros de experimentación pedagógica, porque ya existe, no que venimos con la receta de la experimentación va a ser esta, sino veamos lo que está pasando, estimulemos a la gente a lo que haga, reconozcámosles que eso lleva tiempo, reconozcámosles a nivel salarial, ¿no? Es decir, estamos pensando también en que en algún momento vamos a tener que tender a dar más horas que no son las horas pizarrón para que esto pase, para que acompañen a los chiquilines, porque una cosa es el discurso, pero después queremos decir que los profesores también conozcan la realidad de los chiquilines más allá del aula, ¿no? Es decir, que no es el único punto. Y ahí hay un aspecto fuerte que se engancha con una mirada a futuro del país, ¿no? Es decir, también los estudiantes, las chiquilinas trabajando por proyectos. Y lo repito sobre todo para mis colegas docentes, no solo el método ABP, que es un método muy valioso, pero hay proyectos que son... ABP, ¿no?, aprendizaje en base a proyectos. Exacto, ¿no? Pero la metodología por proyectos existe hace un siglo, en realidad, de diferentes historias, y hay incluso varias modalidades, hasta los campamentos educativos, yo mencioné uno hoy al pasar, ¿no? Pero que se trabaje de esa manera, estimuladamente, sin desconocer, ¿no?, las bases disciplinares y lo que cada uno, o sea, de la matemática, historia, lo que sabe, pero eso va a articular muy bien con la idea de estaciones del futuro, porque también los chiquilines, y hay materias que ya son así, como estudios económicos. Estaciones del futuro es uno de los lineamientos de Daniel Martínez, pero es otra cosa ahí, eso no es. Pero ¿qué pasa? Vos estás formando a los adolescentes en lo que hoy le decimos coworking, ¿no? Bueno, quienes conocen la materia de estudios económicos y sociales, que está en sexto de liceo, es una materia donde los chiquilines tienen que agarrar un tema económico-social y atravesarlo con diferentes saberes disciplinares y trabajo de campo. Bueno, eso trabajado de forma interdisciplinaria prepara mucho, porque volvés a lo de los territorios, yo sé que ahí la palabra te suena, ¿no? Pero también te prepara para que los chiquilines, en una zona donde predomina la madera, después tengan capacidad creativa, de trabajo en equipo, todo, para de repente ir a una zona de la UTEC donde hay un nodo de una estación del futuro. ¿Se entiende? Hay una mirada ahí que está muy interesante de pensar, es decir, son los sueños de cada uno, ¿no? Pero decir, si eso se potencia, también requiere tiempo y recursos. Si eso se potencia, probablemente tengamos una educación media para todos, vinculando trabajo y desarrollo y formación humana. Pero en la que va a haber que medir resultados. Por supuesto. Pero ahí los resultados... Mira, cuando hay proyectos hasta... Va a haber que plantearse objetivos y evaluar si se está trabajando con firmeza y con eficiencia en esa dirección. Sí. Y hoy tenemos... No, porque todo esto de la experimentación y de seguir avanzando con el aprendizaje en base a proyectos, extender
esa mecánica, la implantación en el territorio, todo eso suena bien y difícilmente se lo rechace, ¿no? El tema, ¿en qué medida y con qué tiempos se logran los resultados justamente que el futuro del país necesita, que el futuro laboral de esas personas necesita, ¿no? Yo creo que ahí tenés una cosa que se puede medir muy bien y es la cantidad de proyectos que se realizan y los productos de los proyectos. La experiencia es una pata, no es la única, pero de la red global y lo que se presentó en Antel Arena es un ejemplo. Es decir, vos podés ver todo lo que los chiquilines hacen con los celulares, con robótica, es una maravilla. Y ahí tenés, y además como hoy tenemos también una capacidad informática. Si hoy tenemos la libreta electrónica, tenemos un registro de todos los alumnos, tenemos un registro de la cantidad de docentes y horas que hay por centro, Emiliano. O sea que se pueden establecer metas razonables, pero que la meta no nos cambie el objetivo final. Y es que podamos realmente apoyar la experimentación pedagógica de gente que sabe mucho de sus disciplinas y que emerjan proyectos situados, incluso pueden ser proyectos locales. Ahí tenemos para construir, co-construir, porque si no sería no sé, una política de Estado a partir de la riquísima experiencia educativa que hay en Uruguay. Decía Daniel Martínez en ese discurso en el Club Atenas, cuando por primera vez habló como candidato a la presidencia ya formalmente, una de las acciones, una de las primeras, es el desarrollo de centros educativos atractivos con comunidades educativas estables. Total. Con mayor flexibilidad y apertura a las necesidades de los educandos y sus comunidades respectivas. Comunidades educativas estables. Ese sí que es un debe, ¿no? Total. Ese es un debe. Sí. La elección de horas, por ejemplo, es un drama, es una polémica eterna de cuántos años. Yo igual ¿no? siempre tengo esta idea que es, bueno, si se solucionó la patente única, no podemos solucionar la elección de horas, podemos. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Sí, podemos. La pregunta es cuándo. El próximo. No, vamos a hacerlo mejor. Hubo un intento. Creo que hubo errores en diferentes lados. Yo no quiero, porque también si no empezamos todo a hablar del pasado, que es importante, ¿no? A mí me gusta, aparte, soy profesor de historia. Si se dedica a la historia, más vale que valore el pasado. Creo que en la propuesta de la elección de horas hubo algunas de la que era ¿te acordás? Por 2 años al principio, algunos inconvenientes con el tema de los grados. Nosotros ahí lo que tenemos es que revisar con cuidado legal, porque hay derechos adquiridos que hay que respetar, y también con esta propuesta de mejorar y potenciar la carrera docente, que es otro de los cambios que nosotros queremos proponer por fin, porque la elección de horas por un lado, pero los docentes que sean universitarios por otro. Al mismo tiempo, bueno, esas dos cosas cuando confluyan, el tipo de cargo docente tiene que actualizarse para el siglo XXI, ¿no? En el intento pasado hubo ahí un problema con grado 1, grado 2, grado 3, no tenían seguridad en volver a elegir. Pero voy a plantear otra cosa igual antes, intermedio a esto. Mientras trabajamos sobre esto, nuestra idea es docentes. Está discutido en el equipo, no tenemos todos la verdad, porque algunos dicen, bueno, que elija en un liceo. No, que elija, hagamos distritos y que pueda tener tantas horas en una UTU y tantas horas en un liceo que son del mismo territorio y da las mismas... ¿Se entiende? Eso está para verse. Pero ojo, casi un 70% de los docentes de secundaria elige en el mismo liceo y en otro más. Tampoco es que está todo... Sí, tenemos un problema con un 30% y sobre todo con los profes recién recibidos y las zonas de contexto más complejo donde la rotación es muy alta, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es políticas, yo diría, de emergencia para constituir la estabilidad y desarrollo. Porque si no, el Uruguay Proyecta te queda en un proyecto muy lindo, pero eso mientras se va revisando la carrera docente de cara a una carrera universitaria. Dijo una frase recién que me dejó preocupado. A ver. Está discutido en el equipo. Seguro. Uno de los lineamientos estos sobre cómo lograr comunidades educativas estables. Está discutido en el equipo de Martínez, en el equipo que se armó ahora. Lo de la elección de horas. Sí, ahí está. Claro, porque... Y ahí no estamos ante uno de los, ¿cómo decirlo?, de los problemas del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno se encontró con que internamente, dentro del Frente Amplio, había distintas visiones sobre lo que había que hacer en materia de educación y por eso hemos estado
con frenos, con avances, con retrocesos? Bueno, sí. ¿No va a darse de nuevo eso? No, porque yo lo que creo que la discusión enriquece en la medida que uno logre síntesis, ¿no? Si estamos discutiendo todo el tiempo, ahí no. El Claro. Congreso del Frente Amplio, cuando aprobó el programa en el Sí. capítulo de educación, mucha síntesis no logró. Y medidas concretas tampoco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son bases programáticas, yo ahí no... Pero no se refleja ahí Sí. justamente todas las diferencias que hay adentro en esta materia. No, pero mira, este tema, lo que está discutido no viene en el sentido... Capaz que yo te lo transmití mal. Te pido pero disculpas. si en el Emiliano. equipo de Martínez, No, escuchame. en Lo que ese quiero decir equipo es- chico también hay diferencias. Pero no, está discutido en el sentido que estamos viendo, evaluando entre todos cuál es la mejor solución. No, o sea, todos tenemos claro que queremos ir al cambio. Ahora, porque vos también cuando tomás una medida administrativa que tiene que ver con la carrera, el salario, todo eso, tenés que hacerlo con un, digamos, con un criterio de durabilidad, de que eso sea sustentable. No, lo que empieza a aparecer es decir, bueno, mira, tenemos estos datos, cuánta gente elige, cuánta gente rota, cuánta gente no rota, pero también tiene trabajo en un privado. O sea, discutir en ese sentido, de construir la mejor síntesis. Y creemos que es posible porque... Está el antecedente de Filgueira, ¿no? ¿Cómo le fue al comienzo del periodo de gobierno de Vázquez? Bueno, sí, ahí yo creo que lo que pasó fue que quedó más en un lado del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Digamos, yo no me quisiera meter en la política interna porque ahí también tiene que ver con otras cuestiones, pero nosotros lo que tenemos claro, y eso es una cosa que lo venimos hablando que lo plantea Martínez, ¿no? Y nosotros en eso nos alineamos convencidos, es centros con equipos de dirección que tengan una capacidad de propuesta y de generar estos, o sea, que complementen la enseñanza por proyectos, con docentes con estabilidad y con tiempos adecuados a lo que se les exige, ¿no? En eso no hay discusión. Lo que estamos es arribando a cuál sería la mejor forma para lograrlo. Incluso estamos pensando hasta qué hacemos con el estatuto docente, porque es un tema legal, ¿no? Pero uno, es decir, ojo, porque también el Frente ha hecho cambios. Vos estás recordando las polémicas, yo estoy de acuerdo. Bueno, pero pará, ahora déjame... Fue flor de crisis Exacto. la salida de Filgueira y de Mir, la salida de Puente también, de Celsa Puig. Yo sé, bueno, pero el Frente es digamos, un partido con vitalidad, intercambio. Pero en primaria se pasó al concurso para pasaje de grado, ¿no? Y se creó una nueva carrera de maestro para inicial. O sea, también son logros que hacen con, ir actualizando la carrera. Y para nosotros eso es muy importante. O sea, lo que lo tenemos es como meta. Vamos a tener una reforma en la media importante y al mismo tiempo conscientes de que el trabajo profesional de los docentes es clave. Enseguida, en la última parte de la entrevista con el profesor Gabriel Quirici, vemos otros aspectos, otros lineamientos de los cambios en educación que propone el Frente Amplio. La situación de la educación, los resultados escasos en varios aspectos que se han dado en los gobiernos del Frente Amplio. Ahí está uno de los ejes de debate en esta campaña electoral que propone el candidato del oficialismo, Daniel Martínez. De esto estamos conversando con el profesor Gabriel Quirici. ¿Por dónde considera usted que está otro de los lineamientos importantes de los cambios que están proponiendo ustedes? Bueno, si tiene que elegir uno en este momento. Sí, nosotros pensamos extender el tiempo educativo en escuelas y liceos para las familias, porque es una cosa que la educación pública debe actualizarse a nuevas épocas de la vida, donde la gente, ¿no?, precisa que los chiquilines estén más tiempo teniendo actividad educativa, no solo de aula, ¿no? Y ahí hay una propuesta muy, muy concreta de extender las escuelas. Vos decías resultados en algunos casos. La extensión del tiempo pedagógico en primaria viene muy bien y estamos evaluando algunos resultados diversos, pero hay una propuesta concreta de extender a todas las escuelas urbanas el tiempo pedagógico con otras actividades, música, taller, deporte. Y lo mismo, y pensando en media superior, que es el otro punto donde estamos viendo que había un problema, y ni que hablar de extender la inicial, que tenemos que llegar al 100%, ¿no? Y es muy posible hacerlo, porque estamos en el 80 y pico. Pero en bachillerato, hacer una reforma que implique la posibilidad de que los chiquilines y las chiquilinas puedan estudiar y hacer deportes a la vez, estudiar y trabajar a la vez, que muchas veces, porque a veces vemos las cifras de la bajada en bachillerato, ¿no? Es decir, la bajada de gente que continúa, pero estamos en otro momento de la vida de los chiquilines, ¿no? Donde se empiezan a definir otras cosas, y hasta hoy, incluso con un cambio que yo siempre lo defiendo, que es, se creó el bachillerato artístico, que también es un cambio importante. Antes la gente quería ir para otro lado, cine, comunicación, no tenía dónde hacerlo. Hoy existe. Pero tenemos que hacer una reforma más profunda aún, que flexibilice la currícula
no los contenidos y la disciplina, para que los chiquilines puedan elegir qué materias y finalmente tengan un tramo de salida de acuerdo a lo que se exija a nivel universitario, ¿no? Y se les reconozca el tiempo educativo a nivel territorial que hacen. No tiene sentido que Uruguay, gran generador de futbolistas, estrellas y no, pero ¿cuántos chiquilines tenemos jugando al fútbol? ¿Y cuántos no siguen? Y ahí tenemos experiencias incluso para aprender de las propias instituciones deportivas. Yo pongo el caso siempre de Defensor Sporting, ¿no? Que tiene un largo trabajo de formación humana de los chiquilines. No solo de que jueguen bien al fútbol, o más o menos, porque el estilo de Defensor es polémico, pero, ¿no? Más allá del chiste, es decir, entonces, la reforma de bachillerato y permitir, incluso está en la propuesta crear un observatorio para ver el tránsito educativo de la media a la universidad, con ayuda de la UDELAR. La UDELAR también se va a ver desafiada, porque pensemos, si universalizamos media, por suerte hay muchos más jóvenes haciendo la universidad, ¿no? Esa cifra de más de un 53% de primera generación universitaria es un logro de la sociedad uruguaya, porque ahí sí aumentó la inversión y ahí sí ves resultados nuevos. Ahora, tenemos que llegar a más, y lo que vemos es que el diseño del bachillerato curricularmente es del siglo XX. Es de la educación donde el bachillerato era el preuniversitario, pero en formato filtro. Y hoy lo que tenemos que hacer es que el bachillerato sea la plataforma para el discurrir de los chiquilines formándose y sea un preparatorio verdadero que les permita llegar. Y en cuanto a los docentes, dos aspectos. Tengo acá, por ejemplo, una pregunta que llega de la audiencia. Adriana. El docente no puede hacer más debido al multiempleo. Que explique cómo vivir con 24.000 pesos, ¿no? Y esta es una queja, esta es una demanda que llega, pese a que el salario ha aumentado. El salario de los docentes ha aumentado. Sí. Y por otro lado, la formación. Escuchábamos hace un rato a la profesora Aristimuño poniendo como una de sus inquietudes lo que está pasando con la formación docente. Donde lo primero que se puede señalar es que no se forma la cantidad de docentes que estamos necesitando y que una parte de los que se forman después no trabajan en el aula encima, ¿no? Veamos estos dos aspectos. Mira, con respecto al salario docente, bueno, nuestro compromiso es mantener la tendencia creciente y al reconocimiento universitario de la formación docente, incluso y en esto que charlamos, porque la elección de horas no es el único factor, ¿no? También es decir, reconocer a quienes continúan su posformación, a quienes participan en tareas que son comunitarias educativas, también plus salariales o tiempos en horas reconocidos y pagos. Eso es un paquete que se está estudiando. No uso la palabra discutiendo porque si no pensás que nos vamos a pedir. Pero se está estudiando porque somos conscientes de que eso hay que pagarlo más. No es que... esa lógica, porque a veces hay que combatir también contra los lugares comunes, ¿no? ¿Cuántas cosas hacen los docentes mucho más tiempo que no es remunerado? Bueno, tenemos que empezar a transitar. Pensemos, yo siempre pongo el caso que todos conocemos, la serie Merlí, ¿no? Es decir, pero yo he ido a muchos encuentros educativos en Barcelona, ¿no? Si el docente en Barcelona, ¿qué tiene? Bueno, tiene 20 horas de aula, pero tiene 20 de centro. Y incluso cuando faltan otros profesores, da clase, está con los chiquillos, y está concebido como una lógica global. No digo que vayamos a ese modelo, pero sí que somos conscientes de que hay que tenerlo presente para enriquecer la tarea y mejorarlo. Ahora, y en cuanto a la formación, nosotros... Dice Adrián Aristimuño, al cabo de 4 años, solo 1/3 de los que ingresaron están donde deben estar en el plan de estudios. 1/3. Egresan 700 profesores por año y necesitamos mucho más. 43% de los egresados de IPA no están ejerciendo docencia en el aula. Acá hay una síntesis nada más. Bueno, resumen. Pero volvamos a... esos son números sobre la formación docente. Ahora, si tenemos casi son 300.000 estudiantes en media, es decir, y cada vez más aulas y liceos, la cantidad, yo lo decía al principio, ¿no? De 7.000 estudiantes de formación docente a 23.000. Y estamos cortos, quiere decir que ha habido un cambio sustantivo, nos está faltando. Ahora, ¿qué pasa con la carrera docente? Nosotros, por lo que venimos estudiando en el equipo, observamos que en algunas materias deficitarias, ¿el problema cuál es? Que yo con un par de años cursados en el IPA o en el IFD, donde sea, ya puedo empezar a dar clase. Porque tenemos una contradicción que es histórica en Uruguay, ¿no? Que uno
teniendo más de 18 años y presentándose, puede ser docente de secundaria y anotarse en una lista si tiene idoneidad, que es una cosa muy, ¿no? Entonces, yo hice unas materias de Derecho en facultad, no hay profesores de Derecho en mi pueblo, eso pasaba hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos docentes están dando clase y después tienen muchas horas de trabajo por diferentes factores y les cuesta retomar los estudios. O no lo retoman directamente, bueno, quedaron ahí congelados. Nosotros, y acá reivindicamos una cosa que se hizo bajo la última intentona de reforma de Rama, es decir, se reconoce la titulación. Y tenemos un plan bastante acabado. Nosotros igual vamos a presentar todo formal, porque siempre las cosas, y aparte charlando uno se emociona, para lograr la titulación de casi el 90% de los profesores en este quinquenio. Porque lo que hemos estudiado también del 30% que no tiene título, casi un 17 de ese 30, más de la mitad, tiene varios años cursados. Entonces, ahí hay una cosa que ha creado la ley, que está un poco olvidada en el debate, que es el Sistema Nacional de Educación Pública, y que está en el MEC, que puede articular Consejo de Formación en Educación, UDELAR y ANEP, ¿no? Para que esos profesores tengan estímulos para terminar, poniéndole plazos, metas, dándoles tiempo, bueno, no agarres tantas horas y termina tu carrera. Entonces, podríamos llegar a tener un 90% de los profesores titulados en el quinquenio. Eso es una apuesta fuerte, pero al mismo tiempo, porque no solo lograr la titulación, está esto otro, es decir, tenemos que construir un camino para la caracterización universitaria de esa formación. Y estamos, viste que salió fallada 2 veces por cuestiones políticas, y ahora no solo la división del frente. En el sistema político, la Universidad de la Educación no se aprobó, ¿no? Y ahí, entonces, bueno, si el camino no es la UNED, nosotros no estamos, o sea, lo tenemos en el programa, pero queremos negociar para que sí haya posibilidad de que los docentes de formación docente participen con la UDELAR, y en eso hay un acuerdo muy interesante avanzado, y que también los estudiantes puedan hacer investigación, puedan tomar clases en la Universidad de la República, y a su vez que gente que se forma incluso en otros ámbitos también tenga el título universitario. Y eso, vos imaginate que estamos charlando, ¿no? Uruguay proyecta, trabajar por el proyecto. Ahora, ¿qué mejor para un centro educativo que el profe, la profe, también haya sido investigadora o haya tenido clase con los mejores investigadores del país? Entonces, hay que romper un poquito esas fronteras. Se ha avanzado mucho en ANEP, UDELAR, y esto del Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Es parte de lo que se piensa en el frente como para potenciar esa formación. Profesor Gabriel Quirici, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con este esbozo del planteo del candidato Daniel Martínez. Es como el camino, la ruta que tenemos. Después se van a presentar formalmente las propuestas, y siempre recordando una cosa que se viene, la palabra transversalidad ahora se puso, pero también hay muchos términos que se vuelven insistentes en la jerga y no necesariamente quieren decir algo, ¿no? Claro, pero acá hay una cosa que es importante. Yo mencioné las estaciones del futuro, pero también estamos pensando en la educación, y digo, más allá, porque está todo lo curricular, que nos colgamos los resultados. Pero nosotros también, y en esto es una cosa que Daniel insiste mucho, pensamos en el futuro y en los derechos, ¿no? Es decir, la educación es un agente, es un derecho, pero es un agente principal del Estado. Entonces, ahí tenemos una propuesta para la educación carcelaria, que es muy importante, ¿no? Para las personas privadas de libertad, hacer un ente coordinador, ¿no? Y tratar, porque y es un tema que cruza con convivencia y seguridad, ¿no? Eso hemos trabajado con Gustavo Leal, es un tema súper importante, pero también la educación, la pedagogía en derechos humanos, ¿no? Que es un aspecto sobre el que hay que seguir formándose para todos, ¿no? Y esto no es solo porque a veces, viste que en el debate queda derechos humanos pasado reciente. No, derechos humanos es cuestiones de no discriminación, de trabajar sobre el género, que es uno de los principales temas de convivencia, el tema de la violencia en los deportes, y ahí hay todo un proyecto que es más integral, ¿no? De la propuesta del Frente, que también hace el país del futuro. Volvemos a conversar de estos y otros temas en cualquier momento.